Libro de Marcos. ¿Estamos contentos, hermanos? Sonrían, Cristo nos ama. Marcos capítulo 9, hermanos, vamos ahí a esta parte. Dice el versículo 24. Desde el 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Hay algo muy interesante en esta porción, hermanos, y es que entendemos que el original, hablando en cuestión del griego, es muy diferente a veces aún en la traducción. La forma o la razón por la cual la traducción muchas veces va a tardar años no es porque simplemente se traspasen, por decirlo así, palabras de un idioma a otro, nomás porque sí, por ponerlas. Cuando se hace la traducción, se busca que la intención con la cual fue escrito el texto se pueda pasar en la traducción. O sea, que no simplemente como agarrar un diccionario de inglés a español y decir, escucho una palabra y traducirla como tal a la primera vez. Tiene que ver la intención, tiene que ver la forma en cómo se dice. Y es por eso que muchas veces las traducciones de la Biblia, hermanos, van a tardar años. Porque no solamente, repito, es traducir de un idioma a otro, sino compartir la intención con la cual fue escrito. Y en esta porción, hermanos, para mí en ocasiones parecía un poco confuso. Porque cuando el padre de aquel hijo que estaba sufriendo responde a la pregunta de Jesús, o mejor a la afirmación, dice, al que cree todo le es posible. Y él contesta, pareciera que está haciendo una afirmación contradictoria. Creo, y después dice, ayuda mi incredulidad. Pareciera que se contradice, pero en el original esta palabra, hermanos, tiene algo muy, muy importante. Si usted puede ver ahí, dice, creo, y después tenemos un punto y coma. Para nosotros en el español significa mucho. Sigue la misma idea, pero con diferente enfoque. Aunque es la misma idea, el mismo contexto, el punto y coma nos dice que separa hasta cierto punto el enfoque con el cual se dicen las cosas. Y esto es crucial. En el original, la palabra creo viene del griego pisteo, que significa creer, confiar. Pero en el griego, hermanos, no solamente es la palabra pisteo, es un conjunto de palabras con la palabra kurios. Pisteo, kurios. Cuando él responde, creo, en el griego está diciendo pisteo, kurios, que significa tengo fe, y kurios significa suprema autoridad, Señor, Dios, Cristo. En otras palabras, cuando él responde diciendo creo, está diciendo tengo fe en un Dios, en un Señor, en un soberano. Tengo esa fe y creo que Dios lo hace y Dios puede. Punto y coma. Ayuda mi incredulidad. Pastor, parece seguir confuso. Mire, muchas veces nos pasa a los cristianos. No dudamos de Dios. No es que dejemos de creer en Dios. Pero aún en nuestra vida cristiana vivimos en ocasiones con incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad, hermanos? Vamos a ir al origen y fíjense, si creo o creer, tener fe es pisteo, en el incredulidad es en el griego apistía. Y esto significa faltar fe, incredulidad, dudar o infidelidad. En el contexto de esto se refiere a la incredulidad como que la mente
permite pensamientos ajenos a la persona de Dios. Se lo pongo de esta manera. Usted dice, yo tengo confianza en fulano de tal, pero me vinieron a decir cosas de él. Yo creo en ti, pero la verdad no sé si darte la confianza al 100. Es que con lo que me dijeron, es que con lo que me vinieron a decir, es que con lo que está pasando, si yo creo en ti, pero pensamientos contrarios a lo que se supone que debe de tener fe. Cuando el padre de familia dice creo, yo creo en Dios. Pero cuando él afirma y proclama diciendo, ayuda a mi incredulidad, él está diciendo, socórreme. Ayúdame porque estos pensamientos en mí me quieren hacer dudar. ¿Cuáles pensamientos? En el contexto, lo traje a tus discípulos y no pudieron. ¿Se da cuenta? Lo trajo porque venía a Cristo. Discípulos de Cristo, ellos han de poder. Y nunca pudieron. Y ahora estaba la discusión entre entre aquellos sacerdotes, los escribas y los discípulos, porque no pudieron hacerlo. Y es seguro que la discusión era en torno a que no habían podido, tratándoles de hacer ver que ellos no estaban bien, Dios no estaba con ellos. Y cuando llega Jesús como autoridad y viene el Padre y dice, es que lo traje a ti, pero tus discípulos no pudieron. Al que cree, todo le es posible. Creo en Dios, creo en Cristo. Pero en este momento, pensamientos están invadiendo mi mente, queriéndome hacer dudar. Creo, ayuda mi incredulidad. Hermano, hermana, el Hijo de Dios va a ser atacado para dudar de su Dios. La base, hermano, sobre la cual descansa la vida cristiana, y lo hemos predicado alguna vez ya semanas atrás, es que Satanás va a buscar atacar la base de nuestra vida cristiana que descansa en la fe. Esa base, hermanos, nos hace ver y entender que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos más allá que simplemente lo que vemos, sino en una confianza de un Dios que ha demostrado estar presente. Yo estoy seguro que si le pregunto en este momento que si usted cree en Dios, me va a decir que sí. Pero también estoy seguro que más de alguna vez en nuestra mente la incredulidad ha tocado las puertas. Ha empezado a haber pensamientos que invaden, queriéndonos llevar a dudar. La incredulidad, hermanos, no es decir que ya no creo en algo. Incredulidad es que la mente permite pensamientos ajenos a Dios, a su carácter, a su esencia. Y es cuando entonces esos pensamientos nos llevan a actuar por impulso. Y muchas veces nuestras acciones denotan más la incredulidad, el dudar de Dios. ¿Cuántas veces Dios dice espera y actuamos por impulso? ¿Cuántas veces decimos confiar en la voluntad de Dios, pero tomamos decisiones precipitadas para salir inmediatamente de la situación, de la circunstancia, porque nos desesperamos? La incredulidad tiene que ver con pensamientos ajenos a Dios mismo que van en contra de su persona, de su carácter, de su esencia. En la mañana hablábamos de la justicia de Dios y decíamos que Dios es justo en todo lo que hace. Esa justicia nos ayuda a comprender que Dios va a ser fiel
a su palabra, a su esencia, a su carácter, y eso debería ser suficiente para darnos confianza y confiar en que Dios va a obrar, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel a su palabra, no se retracta. Dice la Biblia en Levítico, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Eso lo sabemos, eso lo podemos saber. Pero ¿cuántas veces pensamientos ajenos a que Dios cumple su palabra llegan a nuestra mente? No, nunca va a entender. No, nunca va a cambiar. No, yo creo que ya no se pudo. No, yo creo que de verdad no vale la pena. No, yo creo que esto simplemente no se va a arreglar. No veo salida, no veo cómo, no veo... Pero creemos en Dios. La incredulidad, hermanos, no es que dejo de creer así. Ya no me acordaré más de su nombre, dijo Jeremías. Son pensamientos que la mente permite ajenos a Dios, que nos hacen dudar de la veracidad y fidelidad de su carácter, de que Dios realmente obrará, de que Dios realmente está en control, de que Dios realmente es quien hará las cosas. Por eso aquel padre, aún en su desesperación, él dice, sí, creo, pisteo curios, creo en Dios, mi fe está en una suprema autoridad, en un Señor, en un soberano, en un Dios. Pero ayuda a mi incredulidad, auxíliame. Auxíliame porque hay falta de fe. Empiezo a dudar. Creo en Dios, pero empiezo a dudar en esta circunstancia que Dios pueda hacer algo. Sé que Dios puede. Sé que al que cree todo le es posible. Pero empiezo a dudar. Ayuda mi incredulidad. ¿Qué pasa, hermanos, cuando empezamos y empieza la incredulidad y empezamos a permitir la incredulidad en nuestra vida? ¿Cuáles son las consecuencias? En primer lugar, mira, acompáñame a Mateo capítulo 17, por favor. Vamos a ver ejemplos semejantes. Mateo capítulo 17 y vamos a ir al versículo 14. Mateo capítulo 17, versículo 14, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque a veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, ¿qué dijo? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, las consecuencias es que empieza a apoderarse del corazón la duda y el temor. Creo que hemos malinterpretado muchas veces este versículo cuando dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, creyendo que tener una fe pequeña, pero está hablando de una fe pura, de una fe que no cabe duda.
Una fe que actúa en base a lo que cree. Y mire, esa fe a la que se refiere como un grano de mostaza es aquella fe que lleva a la acción. Y si realmente creyéramos, lo primero que haríamos sería caer de rodillas, porque creemos que Dios puede. Pero muchas veces no es la primera opción. Dependemos de nuestros esfuerzos, dependemos de nuestro intelecto, de nuestra experiencia, y Dios se vuelve la última opción. Y lo que ocurre entonces es que la duda y el temor se empiezan a apoderar del corazón. Es entonces cuando nuestro corazón empieza a dudar y empieza a haber temor, hasta el punto, hermanos, que creemos en Dios, pero no descansamos en Dios. Sí creo, sí leo, sí oro, sí voy a la iglesia, pero estamos pensando en casa, a solas, en qué nosotros podemos hacer. Y en ningún momento, muchas veces en nuestra mente y corazón abunda el hecho de decir, necesito orar. Necesito hablar con Dios. Necesito. Por eso la Biblia dice, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, no por el tamaño de la fe, por la pureza y la fidelidad, la realidad de esa fe. Una fe donde no hay temor ni duda. Donde entiende que aún en las circunstancias más adversas descansa por completo en Dios. Por eso Jesús le dice al Padre, en Marcos le dice, al que cree, todo le es posible. Jesús les dice a estos, oh generación incrédula, y a sus discípulos le responde, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Cómo se perfecciona la fe? En oración y ayuno. Es donde matas tu carne para que tu carne no gobierne y sea lo espiritual lo que abunde. Oración y ayuno. El ayuno, hermano, no es nomás para bajar de peso y ponernos en hambre y no, pues es que estoy ayunando y parecer espiritual. El ayuno y la oración tienen el propósito de perfeccionar la fe del Hijo de Dios. Pero cuando empieza a permitirse la incredulidad, aquellos pensamientos empiezan a bombardear y los aceptamos, el temor y la duda, hermanos, se apoderan del corazón. Fíjense lo que dice ahí Mateo 14, una vez más, Mateo 14, y vamos al versículo 27. Mateo 14, 27. ¿Conoce usted perfectamente este ejemplo? Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al permitir pensamientos, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es cuando se permiten pensamientos, aún en medio de ver la obra de Dios, aún cuando vemos a Dios obrando grandemente, haciendo grandes cosas. Y de repente permitimos aquellos pensamientos. ¿No? ¿Y cuánto va a durar esto? De seguro no lo hicieron de corazón. No, después se van a quejar. No, mira, ni caso te van a hacer.
Estás viendo la obra de Dios, estás viendo la fidelidad de Dios y permitimos aquellos pensamientos. Nunca se va a poder, no te va a hacer caso, no te va a obedecer. Mira, vas avanzando y parece que se va para atrás todo. ¿Ves? No hay forma, todo esto es una mentira, simplemente te engañó. Y el corazón se llena de duda y temor. Y aun cuando viste y anduviste sobre las aguas y experimentaste el poder de Dios, te hundes otra vez. Y Dios dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿No estabas viendo su poder? ¿No estabas viendo que te demostraba que sí era Él? La incredulidad es permitir pensamientos ajenos al carácter y la esencia de Dios, aun cuando manifiesta su poder. ¿Y qué pasa? La duda y el temor se apoderan del corazón y nos hundimos. ¿Qué pasa cuando hay incredulidad? Lucas capítulo 6, vamos allá. Lucas capítulo 6, fíjese lo que dice ahí en el versículo 7. Lucas 6, 7. Dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, hablando del hombre de la mano seca, a fin de hallar de qué culparle. Dice la Biblia, versículo 8, Lucas 6:8, Lucas 6:8, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito sanar en día de reposo, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. ¿Y su mano qué? Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En el original, en el griego, Lucas 6:11, la palabra furor, hermanos, habla no solamente de un enojo, se refiere a un sentimiento que menosprecia, o sea, es una emoción que se convierte en una emoción, en un sentimiento, ese es el furor, que menosprecia la fe. Cuando dice que se llenaron de furor, vieron el poder de Dios y lo rechazaron como obra de Dios. La incredulidad crea inconformidad ante el crecimiento o el avance. Cuando empezamos a permitir, hermanos, que la incredulidad venga a nuestra vida, pensamientos ajenos a lo que Dios es, va a generar una inconformidad ante ver el poder de Dios obrando en otras vidas y aparentemente no en nosotros. Y genera furor. ¿Quién sabe por qué en ellos sí? Dios obra en otras obras. Bueno, qué bueno, qué bendición. Qué bueno que Dios los bendijo. Pero hay una inconformidad. Se menosprecia la fe. Porque la incredulidad nos lleva a una inconformidad donde es un coraje, un enojo que menosprecia la fe. Recuerdo, yo era niño, tendría a lo mejor unos 12, no voy a decir en qué iglesia porque capaz sí saben. Escuchar una ocasión a una hermana
Llegó una persona recién convertida, animada, ferviente, después del culto iba y se acercaba y decía, ¿en qué vamos a hacer? ¿En qué puedo ayudar? Esto y lo otro. Y estaba bien animada. Recuerdo que se fue y ya al final quedaron unos y esta hermanita dijo esta expresión: cuando se le pase la emoción, a ver si sigue igual. Cuando se le pase la emoción, a ver si sigue igual. Cuando la incredulidad se permite en la mente, hermanos, se apodera del corazón, genera duda, genera temor, pero más allá de eso, genera una inconformidad ante la obra de Dios en otras vidas. Menosprecia la fe. Y ahora le molesta, le causa inconformidad ver a otros animados, le causa inconformidad. Tal vez no lo dice, tal vez aparentemente no lo demuestra, pero en su corazón hay inconformidad, hay molestia. Hasta cierto punto llega a haber amargura por ver que aparentemente Dios está obrando en otros y no en su vida. Ve que Dios bendice a otros, provee, les suple, les da y empieza a ver, ¿y yo? ¿Para cuándo mis bendiciones, Señor? La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Y la Biblia dice, si tu fe fuera como del grano de una mostaza, no por el tamaño, por la pureza. Una fe que no permita y no dé lugar a la duda. Dios obra. La salvación que es por fe es por eso. Porque es una salvación basada en la confianza completa de la obra de Cristo, descansando que Él, todo lo que Él hizo, absolutamente puede por completo limpiarme, lavarme y darme vida eterna en Cristo Jesús. Pero cuando hay incredulidad, hermanos, se genera inconformidad. Un sentimiento que menosprecia la fe. Los fariseos, cuando dice se llenaron de furor, habla de ese sentimiento, de un coraje que menosprecia la fe. Vieron el milagro, pero no lo aceptaron. Aun cuando vieron a Dios obrar. ¿Y cuántas veces los fariseos vieron eso? Y Jesús siempre les dijo, incrédulos, incrédulos. Y en tercer lugar, hermanos, vamos al Salmo capítulo 106, por favor. Salmo 106, vamos allá. Salmo capítulo 106. Versículo 8. Quiero leer hasta el 25, pero hasta donde podamos, fíjense. Pero Él los salvó por amor de su nombre. ¿Hablando de quién? De Dios. 106:8. Para hacer notorio su poder, reprendió el mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios. ¿Dónde? En la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en junta, la llama quemó a los impíos. Y aún así, versículo 21, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Versículo 20, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba.
Versículo 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Hermano, hermana, cuando la incredulidad llega a la mente y se atesora en el corazón, se convierte en idolatría. Y no me refiero a adorar ídolos. Me refiero a esa autocompasión donde nos empezamos a exaltar nosotros mismos. Empezamos a hacer cosas por nuestro bien, porque aparentemente nadie más lo hará. Entonces empezamos a tomar decisiones por nuestro bien y empezamos a ponernos en primer lugar porque nadie más lo va a hacer, porque nadie más va a pensar en ti. Y de eso hoy en día, ¿qué tanto está abundando en las redes sociales? El exaltar el ego y el orgullo y el egoísmo de cada persona. Siéntete importante, eres valioso, esto y lo otro, echando por un lado el valor que Dios mismo nos da. En la mañana que hablábamos de la justicia de Dios, mencionábamos que las recompensas no es porque Dios nos deba de dar recompensas. Las recompensas son un resultado de la bondad de Dios porque nos ama. Y recompensa al que obedece aunque no lo merezca. ¿Qué valor Dios nos da? Dese cuenta, en el mismo carácter de Dios vemos el valor que Dios le da al hombre, cómo aún el hombre siendo polvo, Dios le da un valor tan grande al punto que dio a su hijo por él. Y el cristiano, cuando la incredulidad llega a su corazón, se conforma con las miserias que el mundo le da, tratando de levantar su ego, su orgullo, sintiéndose poderoso, sintiéndose amado a sí mismo, etcétera, pero termina peor. Empieza a idolatrarse. Entonces su corazón comienza a gobernar en el beneficio personal antes que en el sacrificio. Y es cuando la Biblia dice que aquel hombre que dice que busque salvar su vida, la perderá. Oh, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque el Dios al que servimos es un Dios bueno. Que si usted y yo sacrificamos por Él, nos esforzamos y vamos más allá, hermanos, tenemos un Dios que no paga mal. Y no porque nos los deba, porque Dios es bueno y en su bondad bendice la obediencia, bendice el sacrificio, bendice la fidelidad. Hermanos, la incredulidad nos quiere separar de Dios. Por esa razón, cuando Satanás buscó hacer caer al hombre, no fue directamente, le dijo, yo soy el diablo y mira, haz esto y no, lo hizo dudar. Con que Dios os ha dicho que no comáis del huerto, de ese fruto. Le dice Eva, no, porque ni aún lo toquemos, porque podemos morir. No moriréis. Serán como Dios. Satanás prácticamente diciéndole, Dios te está ocultando y privando de algo. Por eso no quiere que lo hagas. Entró en su mente, llegó a la mente de Adán y dice la Biblia que ambos comieron. Y sus ojos fueron abiertos y ahora por causa del pecado hay espinos y cardos, hay enfermedad, hay tristeza, hay muerte. Porque la incredulidad destruye la fe en nuestro Dios. ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva? Confiar en la palabra de Dios. No comas, porque el día que comas moriréis. Sencillo. Hermano, hermana, cuando permitimos la incredulidad se convierte en una idolatría personal.
Nos empezamos a sentir como víctimas, nos empezamos a sentir menospreciados, solos. Dice ahí el Salmos, y tentaron a Dios en la soledad. Pero Dios nunca los dejó. Dios nunca los abandonó, aun cuando se rebelaron contra Dios, aun cuando hicieron dioses ajenos, aun cuando se fueron tras los dioses de las naciones, Dios nunca los abandonó. Pero la incredulidad empieza a exaltar el egoísmo y el orgullo del hombre al punto que empieza a decir, no, pues si nadie me cuida, si yo no me cuido, nadie lo hará. Es que ya no voy a la iglesia porque es que tengo que cuidarme, pues es que yo me merezco, me lo merezco. Es que si nadie te reconoce lo que estás haciendo, ¿tú crees que alguien lo va a hacer? No, hombre, mira todo el esfuerzo, todo lo que estás haciendo, realmente vale la pena. Mira, bien malagradecidos, ni agradecieron, es más, criticaron. Cuando realmente lo que debemos hacer, lo debemos hacer en fe, para la honra y gloria de Dios. Porque entendemos, ¿por qué en fe? Porque entendemos que la Biblia dice que todo lo que hagamos para los hombres, hacerlos no como para los hombres, sino para Dios. Y si creo que es para Dios, entonces, ¿cómo mi actitud, mi corazón, cómo lo debo de hacer? En fe de que Dios ve, en fe de que Dios retribuye, en fe de que Dios bendice y en fe de que Dios se agrada de lo que estamos haciendo. Y no importa si agradecen o no, no importa si reconocen o no, no importa si dicen, lo ven o es yo solito o acompañados, es para Dios. Pero la incredulidad, hermanos, nos lleva a vivir una vida cristiana donde estamos expuestos a morir espiritualmente. Satanás siempre va a buscar atacar nuestra fe. Hermanos, rechazamos la incredulidad cuando reconocemos que aquello que se genera en nuestra mente, que aquello que empieza a querer llegar y empieza a querer hacernos dudar, vamos a rechazar la incredulidad cuando entonces inmediatamente, a la luz de las Escrituras y ante la persona y el carácter de Dios, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, mire, y casi con esto estoy terminando. Segunda de Corintios 10 nos dice en el versículo, desde el versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿qué? De fortalezas, derribando argumentos y ¿qué? Todo orgullo, toda soberbia, argumentos, todo pensamiento, todas ideas que van en contra de Dios, dice, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Ve el contexto que venimos trayendo? La incredulidad son pensamientos ajenos al carácter y la esencia de Dios. Y dice la Biblia que las armas de nuestra milicia son para derribar fortalezas, para destruir todo pensamiento, derribar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Rechazamos la incredulidad cuando aparecen pensamientos, ideas que van en contra del carácter, de la esencia de Dios, de lo que hemos visto de Dios, y vamos inmediatamente en oración por la lectura que nos manifiesta el carácter de Dios
y el ayuno, para purificar y perfeccionar nuestra fe. Y rechazamos por medio de la oración, rechazamos por medio de la lectura, rechazamos por medio del perfeccionar por el ayuno todo pensamiento que va en contra de Dios. No es declarando, hermanos. Yo declaro ahorita en este momento que esos pensamientos se salgan. Y ni leemos la Biblia. Todo pensamiento que es en contra de Dios se rechaza, se saca, se destruye a la luz de las armas de nuestra milicia, la oración, la palabra de Dios y el ayuno. Hermanos, solo así nuestra fe, más preciosa que el oro, solo así nuestra fe será capaz de ver el poder de Dios obrando. Porque la Biblia nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántas veces vamos en oración, pero aún las dudas nos han atacado? Sí, oramos y pedimos que Dios obre, pero en nuestro corazón está el temor de qué va a pasar mañana, de que si no pasa esto, y si no sucede aquello, y si me dicen, y si hacen, y si esto, y tanto la incredulidad a veces se asienta en el corazón, que aunque oramos, no hay paz. Y por más que hagamos, hermanos, por más que aparentemente usted y yo logremos obtener avances, y que esto y que aquello, no va a haber paz. Porque el Dios de todas paz debe de gobernar en nuestros corazones. Y para que eso sea posible, es necesaria la fe. Dijo aquel hombre, creo. Mi fe está puesta en un Dios soberano, poderoso, en Cristo. Pero en todo lo que está pasando a mi alrededor, creo. Ayuda a mi incredulidad. Necesito que eches fuera ayúdame a que esos pensamientos no se asienten, que mi fe se refuerce. Yo lo traje a ti porque yo sé que tú eres el Cristo. Literalmente eso es lo que estaba diciendo. Si usted lee el contexto de los 4 evangelios, mucha gente llevaba a sus enfermos porque creían que era el Cristo. Muchos. Entonces el original, esa palabra creo, no solamente es tener fe, pero se refiere, crios, se refiere a un Dios, a un Cristo. Prácticamente le estaba diciendo, yo creo que tú eres el Cristo. Pero en todo lo que está pasando, tus discípulos no pudieron, tus discípulos. Ayuda a mi incredulidad. Señor, yo creo en ti, pero es que la verdad he visto cómo hermanos, hermanas hablan, actúan, hacen y esto. Señor, yo creo en ti, pero es que el hermanito, la hermanita dijo algo, dijo una palabra que me lastimó, me desanimó y me está haciendo dudar si seguir adelante, si seguir en las cosas de Dios, si seguir sirviendo. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Aquellos pensamientos que quieran afianzarse en mi mente y en mi corazón, haciéndome dudar de que realmente lo que estoy haciendo es para ti, que lo que hago vale la pena, que lo que hago es para la honra y gloria tuya. Ayuda mi incredulidad. Y es a través de la oración, de la palabra de Dios, y la perfección a través del ayuno. Porque el ayuno es una forma de llevar nuestra carne a sujeción, diciéndole a Dios, Dios,
Lo más importante, tu voluntad, tu palabra y tu presencia conmigo. Hermano, hermana, ¿cómo se encuentra tu fe hoy? No estoy diciendo que no creas en Dios. Yo estoy seguro que crees en Dios. Por eso estamos aquí. Pero de casualidad, tu fe empieza a flaquear. No porque ya no creas en Dios o no quieras seguir adelante, sino porque pensamientos ajenos a Dios empiezan a llenar nuestra mente y corazón, llevándonos a que la duda y el temor se apoderen, a que empecemos a ser inconformes ante la obra de Dios en la vida de otros. En vez de gozarnos y alegrarnos por lo que Dios hace en una vida, empieza a haber ese furor, ese sentimiento que menosprecia la fe por otros, porque no ocurre en mí. ¿O será que estamos llegando al punto de querer cuidarnos a nosotros mismos porque nadie más lo hará? Nadie valora, nadie reconoce. Mejor creo en Dios, pero prefiero hacerlo de lejitos. Yo sigo creyendo. No, yo mi fe en Dios, aunque no vaya a la iglesia, aunque esto, aunque lo otro, yo creo. Pero la incredulidad nos lleva a un punto donde se convierte en idolatría. El cuidar de nosotros, sobreponer nuestro bienestar más que la voluntad de Dios. ¿Cómo está tu fe en esta tarde? Vamos a orar.